La cafetería olía a grasa rancia, café quemado y violencia inminente. Xochitl, con movimientos mecánicos, limpiaba la barra de fórmica, pero sus ojos eran agudos, fijos en el rincón. Él estaba sentado allí. Alejandro, aun con un abrigo raído, ocupaba el espacio como una tormenta atrapada en una botella. La esperaba a ella, a su reina, a su compañera destinada. Pero ella no vendría. Los hombres de la camioneta negra afuera eran... El corazón de Xochitl palpitó con fuerza contra sus costillas mientras garabateaba las palabras en el reverso de su recibo, con la mano temblorosa. No era una heroína. No era nadie, pero no podía ver morir a un rey. Se acercó, sirviendo el café. Cortesía de la casa, susurró, deslizando la taza sobre el papel. La nota yacía debajo del borde de cerámica. Tu compañera te vendió. Están en posición. Alejandro levantó la vista y por un segundo el mundo dejó de girar. El letrero de neón de El Comal de Medianoche zumbaba con un molesto e irregular rumor, tiñendo el interior con tonos alternantes de rosa enfermizo y morado magullado. Afuera, la nieve caía en gruesas y pesadas capas, silenciando la carretera, convirtiendo el mundo en una página blanca. Adentro hacía calor, humedad y olía a tocino y desinfectante barato. Xochitl se ajustó el delantal, la tela áspera contra su cintura. Aquí era invisible, un fantasma con uniforme. Así sobrevivía. Ser una loba solitaria, una renegada sin manada y sin linaje digno de mención, significaba que pasar desapercibida no era solo una habilidad, era una necesidad. Pero esta noche, pasar desapercibida parecía imposible porque él estaba aquí. Alejandro, el rey Alfa, el gobernante de los territorios del norte. No llevaba corona ni traje a medida. Vestía un pesado abrigo de lana húmedo por la nieve derretida, su oscuro cabello pegado a la frente. Parecía agotado, parecía humano. Pero para los sentidos agudizados de Xochitl se sentía como una ola de poder, una vibración de baja frecuencia que hacía que los cubiertos repiquetearan casi imperceptiblemente contra los platos. Él miraba fijamente la puerta, consultando su reloj, esperando. Xochitl sabía a quién esperaba. Araceli, la mujer a la que los tabloides llamaban la joya del norte, su compañera destinada, la elegida para estabilizar su reinado y unir a los clanes divididos. Pero Araceli no vendría. 10 minutos antes, 3 hombres habían entrado. No pidieron comida. Pidieron café negro y se sentaron en el rincón más alejado del rey, ocultos por una mampara decorativa. Olían a azufre, aceite para armas y plata. Mercenarios, cazadores de brujas. Xochitl estaba rellenando los azucareros cerca de ellos cuando lo escuchó. Un susurro llevado por una corriente de aire que un oído humano no habría percibido. Dijo las 11 en punto. Sin guardias, solo él. El pago se liquida cuando la cabeza esté en la caja. Ella aseguró que el perímetro está caído. La bandeja en la mano de Xochitl se inclinó apenas una pulgada. La corrigió al instante, pero el frío pavor que la invadió fue absoluto. No era solo un asesinato, era un golpe de estado interno. La futura reina estaba vendiendo al rey al mejor postor. Ahora, a las 10:58 p.m., Xochitl estaba detrás del mostrador, la cafetera pesada en su mano. Miró a Alejandro. Él bebía agua, sus ojos fijos en la oscura nieve fuera de la ventana, con una expresión de tierna expectativa. La amaba. La comprensión fue como un cuchillo en el estómago de Xochitl. Para algunos era un monstruo, para otros un tirano, pero en ese momento era solo un hombre esperando a la mujer que amaba, sin saber que ella había firmado su sentencia de muerte. «No hagas nada», le gritaban sus instintos de supervivencia. «Vete, ve a la cocina, escóndete en el congelador». Si intervenía, se exponía. Si se exponía, estaba muerta. Los renegados no se metían en asuntos reales. Alejandro volvió a mirar su reloj. 10:59 p.m. Los mercenarios de atrás se movían. Uno se llevó la mano a la chaqueta. El olor a acónito, agrio y amargo, comenzó a flotar en el aire, enmascarando el olor de las armas de plata. Eran profesionales.
Lo golpearían antes de que pudiera transformarse, antes de que pudiera dominar la habitación. Xochitl miró el bloc de recibos en su bolsillo. Sacó un bolígrafo. Sus dedos se sentían entumecidos. Escribió las palabras rápidamente. La tinta se corrió ligeramente en el papel barato. Tu compañera te vendió. Están en posición. Arrancó el papel. Se sentía como sostener una granada activa. Se movió, no con el cansino andar de una camarera, sino con la gracia fluida que solía ocultar. Cruzó el suelo de la cafetería, los azulejos de ajedrez resbaladizos bajo sus zapatillas. Llegó a su mesa. Él no levantó la vista. Estaba demasiado concentrado en la puerta. ¿Café?, preguntó ella. Su voz era firme, aunque su pulso era un tambor en sus oídos. Alejandro la miró. Sus ojos eran dorados, fundidos, antiguos y terriblemente inteligentes. Por un segundo la vio. No el uniforme, no el estatus de renegada, sino a ella. La intensidad de su mirada casi hizo que se le cayera la cafetera. No, dijo él, su voz un profundo murmullo que vibró en su pecho. Estoy esperando a alguien. Lo necesitas, dijo ella, su tono urgente, casi insolente. Dejó la taza con fuerza. El café se desbordó por el borde. Deslizó el recibo doblado debajo del platillo, tocándolo una vez con su dedo índice. Cortesía de la casa. Exhaló. Se dio la vuelta y se alejó. No corrió. Correr atraía a los depredadores. Caminó de regreso al mostrador, su espalda hormigueando como si fuera objetivo de un láser. Se aferró al borde del fregadero, contando los segundos. 1, 2, 3. Detrás de ella, el sonido de movimiento se detuvo. El silencio en la cafetería cambió. Ya no era el silencio del vacío. Era el silencio de una respiración contenida antes de un grito. Se atrevió a mirar. Alejandro tenía la nota en su mano. Ya no miraba la puerta. Miraba la silla vacía frente a él. La silla que Araceli debía ocupar. Su expresión no había cambiado a ira. Se había roto en una profunda quietud hueca. Un rey dándose cuenta de que su castillo estaba construido sobre arena. Entonces el mercenario en el rincón del fondo se levantó. Una pistola con silenciador levantada. Alejandro no se transformó. No rugió. Simplemente volteó la pesada mesa de roble de lado con una mano. El movimiento fue más rápido que el pensamiento. Las balas se estrellaron contra la madera, enviando astillas volando como metralla. El letrero de neón explotó en una lluvia de chispas y cristales, sumiendo la cafetería en la oscuridad. El caos no era ruidoso. Eso fue lo primero que Xochitl notó. En las películas, la batalla era una cacofonía. En realidad, eran sonidos agudos y puntuados contra un telón de fondo de silencio resonante. Crack, un disparo. Thud, un cuerpo golpeando una pared. Crunch, hueso cediendo. Xochitl se agachó detrás del mostrador, presionando sus manos sobre sus oídos. El olor a acónito era abrumador ahora, quemándole la nariz. Era una granada gaseosa destinada a evitar que un cambiaformas se convirtiera en su forma de lobo. Los obligaba a luchar como hombres, pero Alejandro no era solo un hombre. Un cuerpo voló sobre el mostrador, aterrizando en la estación de preparación con un golpe húmedo. Era uno de los mercenarios. Su pecho estaba hundido, no por una garra, sino por un puño. «Muévete». La orden no fue gritada, fue gruñida directamente en su oído. Una mano le agarró el brazo, dura como el hierro, ardiente. Alejandro la levantó del suelo. «Tienen las salidas trucadas», gruñó, sus ojos brillando ferozmente en la penumbra. «La cocina. ¿Hay una salida trasera?» «El muelle de carga», jadeó ella, tropezando mientras él la arrastraba por la despensa. «Vamos». Él no la empujó detrás de él, la empujó hacia adelante, colocando su cuerpo entre ella y los atacantes restantes. Se estaba usando a sí mismo como escudo. Otro disparo sonó y Alejandro se estremeció. Un silbido escapó de sus dientes. Una mancha de sangre oscura se expandió en el hombro de su abrigo de lana. Plata. Tenía que ser plata. «Estás herido», dijo ella con la voz temblorosa. «Camina, muchacha». Irrumpieron en la cocina. Estaba helada. La puerta trasera había sido abierta de una patada, dejando entrar la ventisca, pero la salida estaba bloqueada.
Dos figuras más estaban en la nieve arremolinada, siluetas contra los faros de la camioneta. Alejandro no dudó. Agarró una pesada sartén de hierro fundido del escurridor y la lanzó con una velocidad aterradora. Golpeó a la primera figura en la cabeza con un clank espantoso. El hombre cayó. El segundo hombre levantó un rifle. Alejandro rugió, un sonido que no era humano, un sonido que sacudió las ollas que colgaban del techo. Se lanzó contra el pistolero. Chocaron en la nieve, un enredo de extremidades y furia. Xochitl se quedó congelada en la puerta. Podía correr. El bosque estaba justo allí. Podría desaparecer entre los árboles, transformarse en su pequeña forma de lobo gris y esfumarse. Él era el rey. Esta era su guerra. Pero miró la nota que aún apretaba en su mano izquierda. Incluso mientras luchaba por su vida, no la había soltado. Tu compañera te vendió. Estaba luchando solo, traicionado por la persona que se suponía que debía proteger su alma. Xochitl agarró un cuchillo deshuesador de la tira magnética de la pared. No era una guerrera, era una superviviente. Pero esta noche, las líneas se desdibujaron. El pistolero tenía a Alejandro inmovilizado, presionando un cuchillo de plata contra la garganta del rey. El acónito hacía que Alejandro estuviera lento, su fuerza flaqueando. Xochitl no rugió. No se anunció. Corrió por la nieve y clavó el cuchillo deshuesador en el muslo del atacante. El hombre gritó. Su agarre se aflojó. Alejandro se levantó, golpeando al hombre con la cabeza con una fuerza que le fracturó el cráneo. El atacante rodó, inconsciente o muerto en la nieve. Alejandro se levantó, el pecho agitado. Miró al hombre, luego a Xochitl, luego al cuchillo en su mano. La sangre goteaba de su hombro, humeando en el aire frío. ¿Por qué? Jadeó. Luego, dijo ella, agarrando su brazo ileso, vendrán más, los oigo en la carretera, tenemos que movernos. Mi coche está trucado, dijo de inmediato. Si ella te vendió, les dio las llaves, caminaremos. Él vaciló, su orgullo batallando contra su lógica. Era un rey, no huía. Pero miró la sangre en la nieve, su sangre, y asintió secamente. Guíame. Corrieron. El bosque los engulló. La nieve les llegaba hasta las rodillas, una colcha pesada y húmeda que hacía de cada paso una lucha. El viento aullaba entre los pinos, un coro chirriante que enmascaraba sus pasos pero mordía a través de su ropa. Xochitl lo llevó fuera de los senderos de venados, moviéndose hacia las crestas donde el terreno era demasiado accidentado para vehículos. Ella conocía esos bosques. Había cazado conejos aquí cuando moría de hambre. Sabía dónde estaban las cuevas. Alejandro se estaba ralentizando. La plata en su hombro lo estaba envenenando, ardiendo por sus venas como ácido. Se apoyó pesadamente en ella, su peso inmenso. Déjame, masculló, tropezando con una raíz. Los detendré. Cállate, espetó ella. Si mueres, habré hecho todo esto para nada. ¿Quién eres? Preguntó él, su voz algo arrastrada. Nadie, nadie arriesga su vida por un hombre muerto. Todavía no estás muerto. Llegaron a la pendiente, una escarpada pared rocosa oculta por una cortina de cicuta. Xochitl apartó las ramas, revelando una fisura en la roca, una pequeña cueva, apenas una grieta en la tierra. Adentro, ordenó. Alejandro se desplomó dentro, deslizándose por la fría pared de piedra. Xochitl lo siguió, arrastrando ramas de pino sobre la entrada para ocultarla. La oscuridad interior era absoluta. El único sonido era la respiración irregular de Alejandro, húmeda, pesada y cada vez más lenta. Buscó a tientas en su bolsillo un encendedor que guardaba para los clientes que fumaban. Lo encendió. La pequeña llama bailó, iluminando la cueva. Alejandro estaba pálido, su piel grisácea. La herida en su hombro estaba negra y supurante. La plata se extendía. Él la miró, sus ojos dorados atenuándose, pero aún ardiendo con una inteligencia feroz y desconcertada. Araceli, susurró. No era una pregunta, era una súplica para que fuera mentira. Xochitl se arrodilló a su lado, su corazón roto por el monstruo en la oscuridad. Ella no estaba allí, Alejandro. Ella los envió. Él cerró los ojos y una sola lágrima, caliente y enojada, recorrió la mugre de su rostro.
Entonces déjame morir. No queda nada. No, dijo Xochitl, buscando los botones de su abrigo. El rey puede estar muerto, pero el hombre tiene que sobrevivir. Quédate quieto. Tengo que sacarte la plata. El dolor era un país familiar para Alejandro. Se había roto huesos entrenando, había sufrido laceraciones en escaramuzas fronterizas y había soportado el dolor de cabeza de la política. Pero el dolor de la plata era diferente. No era solo físico, era espiritual. Cortaba la conexión con el lobo. Lo hacía sentir pequeño, mortal. Pero el dolor del cuchillo clavándose en su hombro era agudo, anclándolo en el presente. Casi. Lo tengo, murmuró la mujer. Abrió los ojos, a la luz parpadeante de un pequeño fuego que había logrado encender, sin humo, alimentado con ramitas secas, parecía un espíritu. Piel pálida, cabello oscuro recogido en un moño desordenado, ojos del color de las nubes de tormenta. Xochitl. Recordó su identificación. Tenía manos ásperas, callosas por el trabajo, pero su tacto era sorprendentemente suave. Vertió algo sobre la herida. Whisky barato de una petaca que había sacado de su bolsillo. Él silbó, arqueando la espalda contra la piedra. Lo siento, murmuró ella, sin sonar en absoluto arrepentida. Cauterizar no es una opción. El humo nos delataría. Esto tendrá que servir. Presionó un trozo de tiras de tela limpia, arrancadas de su delantal contra la herida. La bala está fuera, dijo, sentándose sobre sus talones. Se limpió las manos ensangrentadas en la nieve cerca de la entrada. Te curarás lentamente, pero te curarás. Alejandro la observó. Estaba temblando. Su uniforme de camarera era de poliéster sintético fino, pensado para una cafetería con calefacción, no para una ventisca en los territorios del norte. Ven aquí, dijo él. Su voz era un desastre, grava moliéndose en cristal. Ella lo miró con cansancio. Estoy bien. Tú estás congelado y yo estoy ardiendo de fiebre. Es simple termodinámica, Xochitl. Ella vaciló. Luego se acercó. El espacio era pequeño. Se sentó a su lado, sin tocarlo. Más cerca, ordenó él suavemente. No muerdo, no esta noche. Ella se movió hasta que su hombro se apoyó contra su costado ileso. El calor que irradiaba de él era intenso. Un horno alimentado por su lucha metabólica contra la plata. La empapó, ahuyentando el frío. ¿Por qué?, preguntó de nuevo. Era la única pregunta que importaba. Xochitl miró el pequeño fuego. Los escuché en el rincón. Hablaron sobre el perímetro caído, sobre el pago. Yo no pude dejar que sucediera. No me conoces, dijo Alejandro. Las noticias me llaman tirano, belicista. Lo sé, dijo ella. También sé que cuando el viejo Miller no pudo pagar su factura de calefacción el invierno pasado, un error administrativo la pagó por él. El cheque vino del palacio. Alejandro parpadeó. Eso se suponía que era anónimo. Las camareras escuchan todo, Su Majestad. La gente piensa que somos muebles. Hablan. Un silencio se extendió entre ellos, pesado y extraño. Ella me vendió, dijo Alejandro, las palabras con sabor a ceniza. Araceli, estábamos... Se suponía que éramos compañeros destinados. ¿Lo eran?, preguntó Xochitl suavemente. ¿O todos simplemente te dijeron que se veían bien juntos? Alejandro frunció el ceño. Intentó invocar la sensación del vínculo de pareja, ese tirón magnético e innegable que se suponía debía sentir por Araceli. Le tenía cariño, admiraba su ambición, pero ¿alguna vez había sentido que la tierra se movía? ¿Alguna vez había sentido ese aterrador deslizamiento eléctrico del destino? No. Había sentido el deber. Miró a Xochitl. Ella abrazaba sus rodillas mirando el fuego. Una mancha de tierra en su mejilla. Olía a jabón barato, café rancio, y debajo de eso algo más. Algo como la lluvia en el pavimento caliente, algo como el hogar. Su lobo enterrado profundamente bajo la supresión del acónito y la plata. Se agitó. Solo un temblor, un movimiento de oreja en la oscuridad de su alma. Interesante, susurró el lobo. ¿Quién eres realmente?, preguntó Alejandro. Luchas con un cuchillo.
Ratreas por la nieve, cubres tu olor. Te dije que no soy nadie. Eres una renegada. Se puso rígida. ¿Es eso un crimen en tu reino? Técnicamente sí. Los lobos no registrados se consideran una amenaza. ¿Vas a arrestarme? Se volvió hacia él. Sus ojos brillaron con un desafío que le cortó la respiración. Actualmente me estoy desangrando en una cueva mientras me mantienes con vida, dijo Alejandro secamente. Creo que puedo conceder un indulto. Soltó una risa corta y sorprendida. Era un sonido hermoso, ronco y real. Octavio, dijo Alejandro de repente. ¿Qué? El hombre de la camioneta, el que espera afuera. Vi su insignia en el panel de la puerta antes de que se apagaran las luces. Es mi general. Si Araceli me vendió a él. Xochitl asintió. Escuché el nombre de Octavio en susurros. Él quiere el trono. Él quiere el poder, corrigió Alejandro. Araceli quiere la corona, una pareja perfecta. Él rió amargamente. Se merecen el uno al otro. ¿Qué harás? Alejandro miró su mano, la mano que había sostenido la nota. La apretó en un puño. La fiebre estaba disminuyendo, reemplazada por una claridad fría y cristalina. La traición había quemado las partes blandas de él, las partes que querían ser un esposo gentil. Lo que quedaba era el rey. Voy a sobrevivir, dijo. Voy a sanar y luego regresaré. Volvió la cabeza, su rostro a centímetros del de ella. La proximidad la mareó. Pudo ver las motas grises en sus ojos azules. Pero no puedo hacerlo solo, dijo. No tengo ejército, no tengo guardia, tengo una camarera con un cuchillo robado. Xochitl mantuvo su mirada, no se inmutó. Tienes la verdad, dijo ella. Necesito más que la verdad, susurró Alejandro. Extendió la mano cubriéndola de ella. Su piel era áspera, caliente. Necesito un testigo, necesito una compañera. El aire en la cueva se enrareció. El fuego crepitó, una chispa repentina. Solo soy una camarera, susurró ella. Eres lo único real en este mundo, respondió él. Afuera, el viento aullaba buscándolos, pero adentro, por primera vez en su vida, el rey Alfa no se sintió un gobernante en un pedestal. Se sintió un hombre que acababa de encontrar algo por lo que valía la pena luchar. Duerme un poco, Xochitl, dijo, su voz cayendo a un grave murmullo. Al amanecer, cazaremos. Ella no retiró su mano. Al amanecer, asintió. Mientras Alejandro caía en un sueño intranquilo, no soñó con Araceli ni con la corona. Soñó con el olor a lluvia y ojos color nubes de tormenta que lo cuidaban en la oscuridad. El amanecer no llegó. Deslizó el horizonte con tonos de violeta violento y gris. La tormenta había pasado, dejando un silencio tan profundo que se sentía como presión en los tímpanos. El mundo estaba enterrado bajo un metro de nieve prístina e intacta. Alejandro despertó con el olor a sangre. No la suya, ese olor era rancio y metálico, sino sangre fresca y caliente. Se sentó, con movimientos rígidos, pero ya no agonizantes. El dolor de cabeza por el acónito había disminuido a un sordo latido detrás de sus ojos. Miró hacia la entrada de la cueva. Xochitl estaba allí, en cuclillas, desollando una liebre de nieve con el mismo cuchillo deshuesador que había usado para salvarle la vida. A la luz del día se veía diferente. El uniforme de camarera estaba oculto bajo una camisa de franela grande que debía llevar en su mochila, pero sus manos estaban desnudas, rojas por el frío, trabajando con una velocidad eficiente y brutal. «Estás despierto», dijo sin levantar la vista. «Come. Nos movemos en 10». Le arrojó una tira de carne cruda. Alejandro la atrapó por reflejo. Su lobo emergió, hambriento y desesperado. No dudó. Comió la carne cruda, sintiendo cómo la proteína llegaba a su sistema como un arranque. No era una comida digna de un rey, pero era lo mejor que había probado. «Sabes cazar», observó, viéndola limpiar el cuchillo con nieve. «Sé cómo no morir de hambre», corrigió ella. Se puso de pie, quitándose la nieve de las rodillas. «Hay una diferencia. Cazar implica deporte. Esto es solo un martes para una renegada».
Alejandro se puso de pie, probando su hombro. Se sentía tenso y dolorido, pero el músculo se mantenía. Mi curación se acelera. Para esta noche estaré al 50%. Bien, dijo Xochitl, echándose una mochila de lona maltratada al hombro. Porque el 50% de un alfa sigue siendo mejor que el 100% de un humano. Se pusieron en marcha. El terreno era implacable. Crestas empinadas cubiertas de granito helado, ocultas por la traicionera nieve en polvo. Xochitl tomó la delantera. Se movía no como un soldado marchando en líneas rectas, sino como el agua fluyendo alrededor de obstáculos, eligiendo el camino de menor resistencia. Alejandro la observaba por detrás. Estaba acostumbrado a ser la vanguardia, el que abría el camino. Seguir era una sensación extraña, pero se encontró confiando en sus instintos. Ella notaba cosas que él pasaba por alto. Una rama rota que indicaba la guarida de un oso. Un cambio en el viento que señalaba una corriente descendente. A mediodía, el sol estaba alto y cegador, reflejándose en la nieve con un resplandor que quemaba los ojos. Se detuvieron cerca de un arroyo congelado para beber, rompiendo el hielo con piedras. Necesitamos un plan, dijo Alejandro, limpiándose el agua de la barbilla. Estamos caminando hacia el norte, hacia la frontera. Hacia las tierras ásperas, corrigió Xochitl. Los mercenarios esperarán que vayas al sur, hacia la capital, o al este, hacia las tierras de la manada. Las tierras ásperas son la muerte. Nadie va allí. Así que estamos caminando hacia la muerte para evitar la muerte. Estamos caminando hacia mi patio trasero, dijo ella, sus ojos escudriñando la línea de árboles. Las tierras ásperas están llenas de viejos túneles mineros, depósitos de suministros olvidados y señales. ¿Señales? Torres de radio, tecnología antigua. Si quieres saber lo que sucede en tu reino sin activar la vigilancia digital, necesitas lo analógico. Alejandro la miró de verdad. El viento le azotó un mechón de cabello oscuro por el rostro. Era pequeña, sin pretensiones, pero poseía una determinación que avergonzaría a sus generales más condecorados. ¿Por qué trabajabas en la cafetería, Xochitl? Preguntó suavemente. Tienes habilidades que te habrían valido un lugar en cualquier guardia de manada. Ella se puso rígida, mirando el agua helada. Las manadas tienen reglas, Alejandro. Tienen jerarquías. Te arrodillas ante el alfa. Ofreces el cuello. Aceptas tu lugar. Yo no me arrodillo. Salvaste a un rey, señaló él. Eso es servir a la jerarquía. Ella levantó la vista, su mirada penetrante. No salvé a un rey. Salvé a un hombre que estaba superado en número de 3-1. No me gustan los abusones, ya sea que lleven coronas o equipo táctico. Alejandro sintió un extraño calor florecer en su pecho, sin relación con el esfuerzo. No soy un abusón, Xochitl. Eres un alfa, dijo ella como si eso lo explicara todo. Vamos, estamos perdiendo la luz. Mientras ella se giraba, Alejandro percibió un olor en el viento. Era débil, enterrado bajo el olor a pino y nieve, pero estaba allí. Era el olor de su miedo aumentando repentinamente. «Espera», gruñó. La agarró del brazo tirando de ella detrás de un grupo de rocas. «¿Qué?», silbó ella. «Drone», susurró, señalando hacia arriba. Muy por encima, una mota negra circulaba contra el cielo azul. Era silencioso, eléctrico. Un drone de vigilancia, tecnología de Octavio. «Están patrullando el bosque», murmuró Alejandro. «Saben que no tomamos el coche». Xochitl apoyó su espalda contra la fría piedra, su hombro tocando su pecho. Él podía sentir su corazón latiendo. Un rápido aleteo de pájaro. «¿Puede ver el calor?», preguntó ella. «Sí, imágenes térmicas. Entonces, somos objetivos brillantes. No si lo enmascaramos». Alejandro miró el arroyo. «¿El agua? Está casi congelada. Ocultará nuestras firmas». Xochitl miró el agua negra y helada, luego a él. «¿Quieres que entremos en eso? ¿Quieres vivir?» El drone estaba virando. Y tú sos preparándose para un paso más bajo. Xochitl no discutió. Se deslizó en el arroyo. El jadeo que emitió fue ahogado. Su rostro se puso blanco al instante.
Alejandro la siguió. El frío lo golpeó como un golpe físico, apoderándose de sus pulmones. Bajo el banco, ordenó entre dientes castañeantes. Se acurrucaron bajo el saliente del banco nevado, sumergidos hasta el cuello en el agua glacial. Alejandro la rodeó con el brazo, no por romance, sino para anclarla contra la corriente. El drone zumbó sobre sus cabezas, un zumbido bajo y amenazante. Se quedó suspendido, sus ojos de cámara barriendo el lecho del río. Alejandro sintió a Xochitl temblar violentamente. La hipotermia se desataría en cuestión de minutos. Empujó su propio calor hacia afuera, forzando su metabolismo a quemar más rápido, convirtiendo su cuerpo en un radiador. La apretó fuerte contra él. «Concéntrate en mí», le susurró al oído en el pelo. «Mírame». Ella levantó la vista, sus labios amoratados. «Hace frío». «Lo sé. Solo respira. Te tengo». Por un momento, la guerra no existió. Solo estaba el agua helada, el drone sobrevolando y la mujer en sus brazos. Su aroma llenó su nariz, lluvia y ozono, y su lobo aulló en reconocimiento. No fue un saludo educado, fue una declaración de posesión. «Mía». El dron se mantuvo suspendido otros 10 segundos, luego viró y continuó su búsqueda en cuadrícula. «Se ha ido», jadeó Alejandro. Salieron del agua a trompicones, desplomándose en la orilla nevada. El aire los golpeó, congelando su ropa mojada al instante. «Tenemos que movernos», tartamudeó Xochitl, rechinando los dientes. «Hipotermia, tenemos que buscar refugio ahora». «La cabaña», dijo Alejandro, señalando una cresta a una milla de distancia. «Vi una línea de techo antes de escondernos». «Corre», dijo ella, «tenemos que correr». La cabaña era una ruina, pero tenía 4 paredes y un techo. Había sido una estación de guardabosques hace décadas, antes de los recortes presupuestarios. Las ventanas habían desaparecido, tapiadas con contrachapado podrido, y la puerta colgaba de una bisagra. Entraron de golpe, tropezando, con la ropa congelada y rígida como una armadura. «Fuego», ordenó Alejandro. Sus propias manos eran garras entumecidas. Madera. Había una estufa de hierro oxidada en el centro de la habitación. Xochitl, temblando tanto que apenas podía mantenerse en pie, destrozó una silla podrida. Metió la madera seca en la estufa. El encendedor de Alejandro hizo clic. Una vez, 2 veces, nada. El pedernal estaba mojado. «No», gruñó, el pánico creciendo. «Dámelo», jadeó Xochitl. Tomó el encendedor, sopló el mecanismo, calentándolo en sus manos. Lo encendió. Una chispa, luego una llama. Encendió el musgo seco que había sacado de las grietas de la pared. El fuego prendió. Se desnudaron. No había pudor en la supervivencia. La ropa mojada era la muerte. Se quitaron las capas heladas, dejándolas en un montón junto a la puerta. Alejandro se paró en la tenue luz del fuego creciente, vistiendo solo sus boxers. Su cuerpo era un mapa de cicatrices, marcas de garras, heridas de bala, el nuevo y enojado hematoma rojo en su hombro. Era magnífico y aterrador, puro músculo y poder. Xochitl se dio la vuelta, envolviéndose en una manta polvorienta y apolillada que encontró en un catre. Se sentó tan cerca de la estufa como se atrevió, con la piel pálida y con la piel de gallina. «Todavía tiemblas», dijo Alejandro. Su voz estaba recuperando su timbre grave y resonante a medida que se calentaba. «Estoy bien», balbuceó ella. Él se acercó a ella. No preguntó. Se sentó detrás de ella en el suelo y la acercó a su pecho, envolviéndolos a ambos con la manta. «Calor corporal», murmuró. «No luches contra ello». Ella se puso rígida por un segundo, luego se derritió. El calor que irradiaba de él era increíble. Le empapó los huesos, descongelando el hielo en su médula. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo. El único sonido era el crujido de las patas de la silla ardiendo y el viento aullando afuera. «¿Por qué, Araceli?», preguntó Xochitl en voz baja. La pregunta flotó en el aire ahumado. Alejandro apoyó la barbilla en la parte superior de su cabeza. «Política. La manada de Araceli controla las rutas marítimas. Mis asesores dijeron que una unión aseguraría la economía.
Dijeron que el amor crece con el tiempo. Mintieron. Se le equivocaron. Él corrigió. Pensé que podía ser el rey que ellos querían. Práctico, estoico, insensible. Pero no lo eres, dijo ella. Se giró entre sus brazos, mirándolo. La luz del fuego bailaba en sus ojos, convirtiendo el oro en ámbar. Te vi en el restaurante. Miraste esa silla vacía como si fuera lo único en el mundo. Buscaba un futuro, dijo él. Quería creer que no estaba solo. Se estiró, su mano ahuecando su mejilla. Su pulgar trazó la línea de su mandíbula. Su piel era áspera, callosa, pero su tacto era reverente. Ya no estoy solo, susurró. El aire entre ellos cambió. Se espesó, cargado de estática. El olor a lluvia y ozono se intensificó, mezclándose con el olor a humo de madera y lana húmeda. Alejandro se inclinó, su aliento entrecortado. Estaba librando una guerra dentro de sí mismo. El instinto de reclamarla contra la aterradora realidad de quién era ella. Una nadie, una camarera, una renegada, y él era un rey con un precio por su cabeza. Xochitl exhaló. No, susurró ella, aunque no se apartó. Si me besas, Alejandro, no podrás volver a ser el rey en la Torre de Marfil. No podrás fingir que solo soy una camarera. No quiero volver, dijo. Quiero quemar la torre. La besó. No fue suave, fue desesperado. Fue el choque de dos placas tectónicas. Supo a supervivencia y miedo, y a una añoranza tan profunda que dolía. Él gimió en lo más profundo de su garganta. Sus manos se enredaron en su cabello húmedo, acercándola hasta que no quedó espacio entre ellos. Xochitl le devolvió el beso con una ferocidad que igualaba la suya. Durante años había sido invisible, un fantasma que pasaba por la vida. Pero en sus brazos era sólida, era real, era una reina sin corona. Se separaron, jadeantes, con las frentes apoyadas una contra la otra. Eres mi compañera, dijo Alejandro. Las palabras eran un juramento, pesado y absoluto. No, Araceli, la diosa luna tiene un retorcido sentido del humor, escondiendo mi alma en una cafetería junto a la carretera. Soy una renegada, Alejandro, le recordó ella con la voz temblorosa. No tengo nombre. Tienes mi nombre, gruñó él. Si sobrevivimos a esto, lo tienes todo. La palabra sí se mantuvo en el aire, afilada y fría. La mañana trajo claridad y con ella el regreso del peligro. El fuego se había consumido hasta las cenizas. Se vistieron con sus ropas rígidas y secas. La intimidad de la noche anterior todavía persistía como un miembro fantasma. No hablaron del beso ni de la declaración. No había tiempo. Necesitaban llegar a las tierras ásperas. Caminaron durante 3 horas. El terreno se volvía más rocoso. Los árboles se adelgazaban. Ganaban altura, moviéndose hacia los picos irregulares que marcaban el límite del territorio. Allí, dijo Xochitl, señalando una torre de celosía oxidada en un pico distante. La estación repetidora. Si todavía tiene energía, podemos escuchar. ¿Y si transmite? Preguntó Alejandro. Entonces podemos enviar un mensaje a tus leales. Ya no sé quién es leal, admitió Alejandro con oscuridad. Comenzaron el ascenso. Fue agotador. El aire era tenue y el hombro de Alejandro le palpitaba de nuevo, un recordatorio de que el veneno de plata no había desaparecido por completo. Estaban a medio camino de la ladera cuando sonó el disparo. Golpeó la roca a centímetros de la cabeza de Alejandro, rociándole polvo de piedra en los ojos. ¡Abajo! Derribó a Xochitl, haciéndolos rodar detrás de una roca mientras un segundo disparo resonaba en el aire. ¡Francotiradores!, rugió Alejandro. ¡Cresta alta! ¡A las 3 en punto! Estaban acorralados. El tirador tenía la ventaja. Nos encontraron rápido, jadeó Xochitl, revisando el cargador de la pistola que le había quitado al mercenario en la cafetería. ¿Cómo? El drone, escupió Alejandro. Debe habernos marcado antes de que entráramos al agua o rastrearon la firma de calor de la estufa. No podemos quedarnos aquí, dijo ella. Nos flanquearán. Distraeré su fuego, dijo Alejandro. Sus ojos comenzaron a brillar. Ve a la torre. No, eso es un suicidio. Es una orden, Xochitl. No tomó órdenes, le gritó ella. Antes de que él pudiera detenerla, ella se movió. No huyó. Corrió de lado,
trepando por el pedregal, manteniéndose agachada, moviéndose de roca en roca. Estaba distrayendo su fuego. Una bala levantó nieve a sus talones. Alejandro vio rojo. La parte racional y táctica de su cerebro se desconectó. El lobo tomó el control. No se transformó por completo. Llevaba demasiado tiempo y la ropa se haría pedazos. Hizo algo que solo los alfas más poderosos podían hacer. Se transformó parcialmente. Sus garras se alargaron, explotando a través de sus guantes. Sus colmillos se alargaron. Sus músculos se hincharon, rompiendo las costuras de su camisa de franela. Rugió, un sonido que resonó en las paredes del cañón, aterrador y primitivo. Salió de la cobertura. No corrió. Saltó, cubriendo 6 metros en un solo salto. Era una ráfaga de violencia subiendo la ladera. El francotirador entró en pánico. Alejandro vio el brillo del visor. Zigzagueó, moviéndose más rápido de lo que los reflejos humanos podían seguir. Llegó al nido del francotirador. El hombre gritó mientras Alejandro le arrancaba el rifle de las manos y doblaba el cañón como una ramita. Con un golpe de revés, envió al hombre volando contra la pared de roca. El silencio cayó. Alejandro se quedó allí, el pecho agitado, las garras goteando. Miró por la ladera. Xochitl estaba de pie, apuntando su pistola a un segundo hombre que había intentado flanquearlos. Ella disparó. El hombre cayó, agarrándose la pierna. «¡Despejado!», gritó ella, su voz firme, aunque sus manos temblaban. Alejandro se tomó un momento para respirar, forzando al lobo a retroceder, retrayendo las garras. Fue doloroso, como huesos que se soldaban. Bajó hasta el segundo hombre, el que Xochitl había disparado. Llevaba el escudo de la Guardia Real, un traidor. Alejandro lo agarró por el chaleco táctico, levantándolo. «Habla», gruñó Alejandro, «o dejo que la dama termine el trabajo». El hombre escupió sangre. «No importa, Alejandro, ya está hecho». «¿Qué está hecho?» «La emisión de esta mañana». El hombre rió. Un sonido húmedo y gorgoteante. «Estás muerto, rey Alejandro. Oficialmente muerto en un trágico accidente automovilístico causado por un terrorista renegado». Alejandro se quedó helado. «¿Y quién gobierna?» «El regente Octavio. Ya ha anunciado la boda. Se casa con Araceli esta noche para unir al reino en duelo». Alejandro soltó al hombre. Cayó de espaldas en la nieve, inconsciente. Xochitl estaba a su lado al instante. «¡Alejandro!». «Lo robaron», susurró. «Mi vida, mi nombre, mi reino». «Se robaron una corona», dijo Xochitl con fiereza, agarrándole el rostro con ambas manos. «No te robaron a ti. Estabas aquí mismo». «Soy un fantasma», dijo. «Un muerto que camina». «Los fantasmas son peligrosos», dijo ella. «Los fantasmas acechan a los vivos. Los fantasmas los hacen pagar». Ella tomó su mano. «Vamos, la torre. Necesitamos escucharlo por nosotros mismos». Subieron el resto del camino en sombrío silencio. La estación repetidora era una choza oxidada, pero el equipo en su interior zumbaba con una tenue energía. Xochitl sabía lo que hacía. Eludió el cifrado, sintonizando la radio a la frecuencia de emergencia. La voz del presentador de noticias crepitaba a través de la estática. «Nación de luto. El funeral del rey Alejandro se celebrará mañana. El general Octavio ha prometido cazar a la facción renegada responsable, pidiendo una purga de todos los lobos no registrados». Xochitl miró a Alejandro. «¿Una purga?». No solo estaban matando al rey. Iban a masacrar a su gente, a los renegados, a los marginados, para solidificar su poder. El rostro de Alejandro se endureció. La desesperación se desvaneció, reemplazada por una fría y calculadora furia. Miró el mapa en la pared de la choza, un mapa de la capital y de los túneles del palacio. «Quieren un funeral», dijo Alejandro, su voz baja y aterradora. «Démosles uno», miró a Xochitl. «¿Puedes llevarnos a la ciudad?». Ella asintió. «Conozco las rutas de los contrabandistas. Puedo meternos, pero Alejandro, solo somos 2 contra un ejército». Alejandro tomó un transceptor de radio. Miró el dial de frecuencia. «No solo 2», dijo. «Dijiste que esta torre transmitía».
¿Sí? Llega a la zona gris, a los territorios renegados, cubre todo el norte. Alejandro apretó el botón del micrófono. No usó los códigos reales. No usó la voz alfa. Habló simplemente. Soy Alejandro. No estoy muerto, pero he sido traicionado. Miró a Xochitl, su compañera, su igual. Si están cansados de arrodillarse, si están cansados de la purga, encuéntrenme en la puerta de hierro a medianoche. Vamos a recuperar el reino. Soltó el botón. El silencio que siguió fue pesado. ¿Crees que alguien vendrá?, preguntó Xochitl suavemente. Alejandro revisó la pistola que le había quitado al francotirador. Lo averiguaremos, dijo. Esta noche, esto termina. La capital, Oaxaca, era una fortaleza de cristal y acero anidada en el valle, brillando como un lecho de brasas contra el cielo nocturno. Pero la puerta de hierro, la antigua entrada de servicio en el distrito industrial, estaba oscura. Era una reliquia de un tiempo pasado, un enorme arco de acero oxidado que marcaba el límite entre la ciudad brillante y los barrios olvidados de la zona gris. Faltaban 5 minutos para la medianoche. Alejandro y Xochitl se agacharon en el techo de un almacén abandonado con vistas a la puerta. El viento era cortante, trayendo el olor a escape industrial y el tenue y dulce aroma de los jardines del palacio, a kilómetros de distancia. Está tranquilo, murmuró Alejandro. Estaba limpiando el rifle de francotirador que había tomado de la montaña. Sus movimientos eran precisos, pero Xochitl podía ver la tensión en su mandíbula. Demasiado tranquilo. Puede que tengan miedo, dijo Xochitl. Se ajustó la correa de su mochila. Los renegados sobreviven escondidos. Les estás pidiendo que salgan a la luz. Les pedí que lucharan por su hogar, corrigió Alejandro. No, dijo ella suavemente. Les pediste que lucharan por el tuyo. Tienes que ganártelo, Alejandro. Él la miró, sus ojos dorados reflejando las luces distantes de la ciudad. Pensé que estaba luchando por todos. Tú luchabas por el orden. A los renegados no les importa el orden. Les importa la libertad. El reloj de la vieja torre de la fábrica comenzó a dar las campanadas. 1, 2. El sonido grave y metálico rodó por el distrito. Alejandro se puso de pie, echándose el rifle al hombro. Si nadie viene, entraremos solos. La alcantarilla del sector 4. Alejandro, iremos solos. Xochitl. Bajaron por la escalera de incendios, sus botas silenciosas sobre el metal oxidado. Llegaron a la calle. La puerta de hierro se alzaba sobre ellos, cerrada e imponente. La calle estaba vacía, solo basura arremolinada y sombras. Alejandro miró el pavimento vacío. El peso de su fracaso lo oprimía. Había transmitido a todo el norte y el silencio era su respuesta. No era un rey, era solo un hombre con una pistola robada. Vámonos, dijo, con la voz hueca. Espera, susurró Xochitl, sus oídos se movieron. Escucha. Al principio era solo un zumbido bajo, como un generador arrancando muy profundo bajo tierra. Luego se convirtió en pasos distintivos. No las botas marchitas de los soldados, sino el suave y acolchado paso de los cazadores. De las sombras de los callejones emergieron. Primero, un anciano apoyado en un bastón, sus ojos lechosos por las cataratas, pero su olor agudo con poder. Luego una joven sosteniendo una palanca de neumáticos, su ropa manchada de grasa. Luego familias, lobos solitarios, los no deseados, los quebrados. Salieron de la oscuridad como una marea creciente. Docenas, luego cientos. No llevaban uniformes. Llevaban monos de mecánico, delantales de camarera, vaqueros rotos. Llevaban llaves inglesas, rifles de caza, bates de béisbol y revólveres viejos. Llenaron la calle. Un mar de ojos silenciosos y brillantes fijos en Alejandro. Una mujer dio un paso al frente. Rosa, la matriarca no oficial de la zona gris, era pequeña, marchita, pero se llevaba a sí misma con la dignidad de una reina. Escuchamos la radio, jadeó Rosa. Escuchamos que el rey estaba muerto. El rey está muerto, dijo Alejandro, su voz proyectándose sin gritar, llenando el silencio. Dio un paso hacia el centro de la calle. El hombre que se sentó en el trono, que firmó los papeles que los mantuvieron en la oscuridad,
Ese hombre murió en la nieve. Extendió la mano y tomó la de Xochitl, acercándola a su lado. Yo soy lo que queda, declaró Alejandro. Yo soy el que fue traicionado. Yo soy el que fue casado. Y yo soy el que va a destrozar la garganta del usurpador. Miró a la multitud. No puedo prometerles seguridad. No puedo prometerles oro. Pero les prometo esto. Si ganamos esta noche, las paredes caerán. No más zona gris. No más una manada no registrada. Un murmullo bajo comenzó en la parte trasera de la multitud. No era un aplauso, era un gruñido, una vibración colectiva de acuerdo. Rosa asintió lentamente. Se llevó la mano al abrigo y sacó una llave oxidada y pesada. La puerta de hierro no se ha abierto en 50 años, dijo. Pero nunca perdimos la llave. Caminó hacia el enorme candado. Con un gemido de metal sobre metal, el mecanismo giró. La multitud avanzó para empujar las pesadas puertas. Con un chirrido de óxido, se abrieron. El camino a la ciudad estaba despejado. Alejandro miró a Xochitl. ¿Lista? Siempre, dijo ella, desenvainando su cuchillo. Entonces, vamos a destrozar una boda. La capilla real era una catedral de cristal diseñada para que la luz de la luna inundara el altar. Esa noche estaba llena de la élite de los territorios del norte. Alfos en esmoquín, lunas en vestidos de seda, todos murmurando con tonos nerviosos y apagados. En el altar estaba Octavio. Llevaba la banda del regente, una banda dorada cruzándole el pecho. Parecía triunfante, pavoneándose como un pavo real. A su lado estaba Araceli. Vestía de blanco, pero el vestido parecía un sudario. Su rostro estaba pálido, su expresión ilegible. Sostenía un ramo de rosas de invierno, con las espinas quitadas, pero su agarre era tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. El sumo sacerdote levantó las manos. Nos reunimos aquí en un momento de tragedia para forjar un vínculo de esperanza, para unir la casa de Araceli y la regencia. Muy arriba, en los conductos de ventilación, Xochitl gateaba boca abajo. El metal estaba frío contra su pecho. A través de la rejilla podía ver la ceremonia abajo. El olor a incienso y perfume caro subía de forma nauseabunda. «Estoy en posición», susurró al auricular que habían saqueado de la torre de guardia. «Espera», la voz de Alejandro crepitó en su oído. «Espera la señal». Alejandro estaba en la planta baja, disfrazado con la capa de un guardia del templo, al que había incapacitado en el patio exterior. Estaba junto a las enormes puertas de roble, con la cabeza gacha, sosteniendo una pica ceremonial. Observaba a Octavio, el hombre que había sido su hermano de armas, el hombre que lo había mirado a los ojos y le había mentido durante años. Octavio se volvió hacia Araceli. «Tú, Araceli, tomas a este hombre como tu compañero, para unir tu manada a la suya en sangre y espíritu». Araceli vaciló. Sus ojos se dirigieron a la multitud como si buscara un fantasma. «Yo», comenzó. ¡Boom! La explosión no vino de la capilla, vino de la red eléctrica. El transformador principal fuera de las murallas del palacio detonó, cortesía de un cóctel Molotov bien colocado, lanzado por los renegados. Las luces de la catedral se apagaron. Se escucharon gritos. La única luz provenía de la luna que se colaba por el techo de cristal. «¡Ahora!», rugió Alejandro. Se quitó la capa. No se transformó. No había espacio. Usó la pica. La giró, golpeando el extremo romo en el pecho del guardia más cercano, enviándolo a volar contra los bancos. «¡El rey!», gritó alguien. «¡Es el rey!». Pánico, caos absoluto. La élite se dispersó, volcando bancos, pisoteándose unos a otros para llegar a las salidas. Pero las salidas estaban bloqueadas. Los renegados habían infiltrado el perímetro. Alejandro marchó por el pasillo. Era una fuerza de la naturaleza. Los guardias lo atacaron. La élite personal de Octavio. Alejandro no disminuyó la velocidad. Luchó con una brutal eficiencia, desarmando, golpeando, rompiendo huesos. Era un director de violencia. Octavio se quedó en el altar, congelado. Miró a Alejandro como si mirara a un demonio que surgía del infierno. «Imposible», susurró Octavio. «Vi el informe. Estás muerto». «Mejoré», gruñó Alejandro. Saltó el comulgatorio,
aterrizando en el estrado. Octavio desenvainó su espada, una hoja ceremonial, pero bastante afilada. «Mátalo, mátalos a todos». Los guardias entraron desde la sacristía. Desde el techo, el cristal se hizo añicos. Xochitl descendió del conducto de ventilación, descolgándose por un cable que había amarrado. Aterrizó sobre la espalda de un guardia que apuntaba una ballesta a Alejandro. Clavó su cuchillo en el hueco de su armadura. Se puso de pie, de espaldas a Alejandro. «Llegué tarde», sonrió sin aliento. «El tráfico era mortal», respondió él. Se movieron como uno. No tenían telepatía ni ceremonia de unión, pero fluían como el agua. Cuando Alejandro bloqueaba arriba, Xochitl golpeaba abajo. Cuando ella fintaba, él asestaba el golpe final. Eran un torbellino de acero y furia. Octavio retrocedió, agarrando a Araceli por el brazo. «¡Vamos!». Araceli se soltó de su brazo. Miró a Octavio, luego a Alejandro. «¡Araceli, muévete!», gritó Octavio levantando su espada para golpear a Alejandro mientras éste estaba de espaldas. «No», gritó Araceli. No corrió hacia Alejandro. No atacó a Octavio. Se lanzó frente al golpe destinado al rey. La espada cortó seda y piel. Araceli jadeó, colapsando en los escalones de mármol, la sangre de color rojo brillante en su vestido blanco. La habitación se congeló. Octavio miró su hoja, horrorizado. No había querido hacerlo. Ella era su boleto a la legitimidad. Alejandro se giró. Vio caer a Araceli. Vio la sangre. El lobo no solo resurgió. Explotó. Alejandro rugió. Un sonido que destrozó los vitrales. No se transformó. No necesitaba hacerlo. Se lanzó contra Octavio, derribándolo del estrado. Se estrellaron contra el suelo de piedra. Alejandro lo golpeó una y otra vez. Cada golpe era un juicio por la traición, por el golpe, por la mujer que sangraba en los escalones. «Querías la corona», gritó Alejandro, su puño conectando con la mandíbula de Octavio. «Tómala, soporta su peso». Octavio escupió dientes, riendo con la boca llena de sangre. Buscó algo en su bolsillo. Un control remoto. «Si muero», jadeó Octavio, «el palacio se va conmigo. Los cimientos están trucados». Levantó un detonador. Su pulgar se cernía sobre el botón. «Suéltame», escupió Octavio, «y no nos volaré a todos al infierno». Alejandro se congeló, su puño levantado. Los renegados en la puerta bajaron sus armas. Xochitl estaba junto a Araceli, aplicando presión a la herida, pero sus ojos estaban en el detonador. «Jaque mate», sonrió Octavio. El puño de Alejandro conectó con la mandíbula de Octavio una, dos veces, pulverizando la arrogancia del traidor. Pero Octavio rió con la boca llena de sangre, buscando un control remoto en su bolsillo. «Quita», jadeó Octavio, sosteniendo el dispositivo en alto. «O el palacio se va conmigo. Los cimientos están trucados». Alejandro se congeló, su puño levantado. El silencio descendió sobre la capilla. Octavio retrocedió hacia la salida secreta, el pulgar cerniéndose sobre el detonador. «Me llevo las reservas de oro. Si alguien me sigue...» Y ¡boom! Miró a la moribunda Araceli. Lástima, habría sido una viuda encantadora. Los ojos de Araceli se abrieron, encontrándose con la mirada de Xochitl, susurró una palabra. «Jarrón». Xochitl lo vio, un pesado jarrón dorado cerca de los pies de Octavio. No dudó. Lanzó un candelabro de plata que rompió el jarrón. Agua y fragmentos de oro salpicaron el mármol. Octavio resbaló. En ese instante de equilibrio perdido, Alejandro se transformó. El enorme lobo negro se materializó en el aire, sus fauces chasqueando alrededor de la muñeca de Octavio. Crunch. El detonador se deslizó por el suelo. Xochitl se zambulló, atrapando el dispositivo a centímetros del suelo. El lobo sacudió violentamente a Octavio, arrojándolo contra un pilar donde se desplomó, roto e inconsciente. Alejandro volvió a su forma original, jadeando, y se arrodilló junto a Araceli. «Prometió paz», susurró Araceli, las lágrimas mezclándose con la sangre. «Yo solo quería salvarlos. Pero me equivoqué», apretó la mano de Xochitl.
Hazlo un buen rey. Con un último y entrecortado aliento, Araceli se fue. Alejandro se puso de pie lentamente, cerrando sus ojos. Tomó el detonador de Xochitl y lo aplastó en su mano. Luego se volvió hacia la multitud, nobles, guardias y el ejército de renegados que llenaban la puerta. Este hombre quería gobernar por miedo, declaró Alejandro, señalando a Octavio. Pero no hay débiles, no hay fuertes, solo hay la manada. Se volvió hacia Xochitl, arrodillándose ante ella en el centro del estrado. Xochitl, salvaste mi vida y mi alma. ¿Estarás conmigo? No detrás de mí, sino a mi lado. Xochitl miró el asombro en los rostros de los nobles y el orgullo en los ojos de los renegados. Sonrió, afilada y peligrosa. Solo si puedo conservar mi trabajo en la cafetería. Las propinas son buenas. Alejandro rió, tirando de ella para besarla, un beso que selló la nueva era. La multitud estalló, no en aplausos, sino en aullidos que se elevaron a través del techo destrozado, una canción salvaje para un reino sin paredes. 6 meses después, la nieve se derretía. Los primeros brotes verdes de la primavera se abrían paso a través de la tierra descongelada de las tierras ásperas. La puerta de hierro había desaparecido, literalmente. Alejandro había ordenado que la fundieran y la volvieran a forjar en un monumento en la plaza del pueblo. Una estatua de un lobo y una mujer espalda con espalda. La cafetería El Comal de Medianoche estaba concurrida. El cartel de neón había sido reparado, aunque aún zumbaba con ese molesto ruido. Xochitl limpiaba el mostrador. Vestía una blusa de seda, a medida y cara, pero aún llevaba su delantal encima. «Aquí tiene su orden», gritó. Alejandro salió de la cocina. Llevaba una camiseta y vaqueros manchados de grasa. Colocó un plato de panqueques frente a Rosa. «Su Majestad», cacareó Rosa, pinchando los panqueques. «Están quemados. Están caramelizados», argumentó Alejandro, limpiándose las manos con un trapo. «Es una técnica culinaria». «Están quemados», insistió Rosa, pero se los comió de todos modos. Xochitl se apoyó en el mostrador, observándolo. Era terrible cocinando, pero insistía en trabajar un turno todos los martes. Decía que le recordaba lo que era real. El reino estaba cambiando. Era un desastre. La integración de los renegados era difícil. Los viejos prejuicios morían lentamente. Todavía había escaramuzas, todavía discusiones políticas. Pero el miedo había desaparecido. Las leyes de purga eran cenizas. Alejandro se acercó a ella, rodeándola con los brazos por la cintura por detrás. Apoyó la barbilla en su hombro. «Hueles a jarabe», murmuró. «Hueles a masa quemada», bromeó ella. «Soy el rey. Puedo decretar que la masa quemada es la nueva fragancia real. Puedes intentarlo». Él la giró, sus ojos dorados cálidos y contentos. Las sombras se habían ido. «¿Feliz?», preguntó. Xochitl miró alrededor de la cafetería a los humanos, los cambiaformas, los antiguos nobles y las antiguas ratas callejeras, todos comiendo bajo el mismo techo. «Tenemos trabajo que hacer», dijo ella. «Tenemos toda una vida», respondió él. La besó dulce y lentamente, ignorando los silbidos de los camioneros en el rincón. Afuera, el sol se abrió paso entre las nubes, bañando el norte de luz. El invierno había terminado. La manada estaba completa, y el rey Alfa y la camarera apenas estaban comenzando. La historia de Alejandro y Xochitl no solo trataba de recuperar un trono. Trataba de redefinir lo que significa el poder. Despojaron los títulos, las coronas y las paredes para descubrir que el verdadero liderazgo y el verdadero amor se forjan en el fuego de la supervivencia. Al abrazar a la nadie, el rey se convirtió en alguien digno de ser seguido. Su amor unió la brecha entre el palacio y el pavimento, demostrando que el destino no está escrito en las estrellas, sino en el reverso de un recibo arrugado en una cafetería de carretera.